gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Y Señor, pues queremos poner en tus manos la dirección de esta noche, que podamos hoy recibir el consejo de lo alto, la administración de tu palabra y ser llenos, Señor, de tu presencia para atender y comprender tu Santa Escritura. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Y Señor, bendecimos a todos y cada uno de los que están aquí integrados, de la iglesia local, de los alrededores de la Ciudad de México, de los distintos estados y también de todos los países en los cuales, Señor, pues se contactan y se conectan. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Y Señor, pues simplemente danos la sensibilidad para poder escuchar tu palabra y para poder trazarla de manera adecuada. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Dios. Amén y amén. Pues, mis hermanos, un gusto, una bendición estar con ustedes. Y el tema que yo quiero hoy compartir es el vuelo de la cigüeña. Y este es un tema que de hecho ya desde hace tiempo, pues de alguna manera quería compartir con ustedes, pero por una y otra causa, bueno, pues no me era posible. Pero acaba de suceder meses atrás algo bien, bien importante. Algo que de alguna manera, este, pues ya de lleno nos mete en la recta final del cumplimiento de las profecías bíblicas y acerca de los acontecimientos mundiales. Es algo que de plano ya nos ubica definitivamente en tiempos finales. Y como yo le decía tiempo atrás, le comentaba que hace años atrás predicábamos de las cosas que iban a pasar, pero ahora estamos predicando de las cosas que están pasando. ¿De qué quiero hoy hablar? Lo que usted está viendo ahí en pantalla es una maqueta digital que en su tiempo se hizo años atrás, donde se decía que se iban a hacer 3 templos. 3 templos en el cual iba a ser un complejo religioso mundial, porque en este complejo religioso mundial iban a estar las 3 más grandes religiones en este planeta. La religión y de más grandes, de más poder, de más capacidad, también económica, y de más influencia a nivel mundial. Y que al final tienen un origen común. Se le llama la famosa casa abrámica, porque al final estoy hablando de el cristianismo vía catolicismo, le estoy hablando del mundo musulmán, árabes, y le estoy hablando de judíos. Y este complejo religioso, pues, se acaba de inaugurar en febrero del mes pasado.
Cuando yo en algún momento comentamos esta noticia, pues yo en su momento pensé, no, pues eso probablemente va a tardar muchos años. Pues no, ya se inauguró este complejo religioso. Dice aquí, se abre en Abu Dhabi la casa de la familia abrahámica, promovida en este caso por el Papa Francisco. Entonces, lo que usted está viendo ahí, pues ya son las noticias de que ya se abrió a público este complejo religioso, donde hay 3 templos que representan y que unen a judíos, católicos y musulmanes. Dice aquí, la casa de la familia abrahámica de los Emiratos Árabes Unidos abrió la semana pasada con una reunión interreligiosa en la que católicos, musulmanes y judíos celebraron sus primeras ceremonias en el centro multiconfesional deseado por el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar y Ahmed el-Tayeb. Entonces, pues esto ya abrió a público, ya está en funciones este centro religioso. Y obviamente que esto tiene para nosotros, el mundo cristiano, pero también para el mundo en general, grandes implicaciones. ¿Por qué? Porque pues esto ya definitivamente sienta el precedente de lo que es pues el tan famoso, llevado, traído y comentado nuevo orden mundial. Uh-huh. Que de nuevo, pues en realidad no tiene nada. Eh, porque a lo largo de la historia, pues ha habido distintos etapas donde ha habido nuevos órdenes mundiales. Y de alguna manera, pues ha habido una especie de repetición de aspectos sociales, económicos, religiosos, que van identificando estos distintos órdenes mundiales. Pero lo que aquí es importante es que este nuevo orden mundial, lo más seguro es que ya sea el último de los tantos que ha habido a lo largo de la historia. Entonces estamos entrando ya en el nuevo orden mundial que pues todo apunta a que ya va a ser el último. Y entonces esto ya nos posiciona pues ya en una carrera, en este caso muy especial. Para nosotros los cristianos, pues simplemente es un aviso de que Cristo, pues está a las puertas, no tardará en venir. No sé cuántos años, pero ya no tarda esto. Lo más probable es que lo veamos nosotros o la generación siguiente. Ahora, ¿qué implicaciones tiene todo esto? Bueno, vamos a leer Zacarías capítulo 5, versículo 5. ¿Y por qué yo a este complejo religioso de las 3 religiones, católicos, judíos y musulmanes, yo le llamo el vuelo de la cigüeña? Ok. Dice Zacarías capítulo 5, versículo 5. Salió el ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira, ¿qué es esto que sale? Y dije, ¿qué es? Y él dijo, esto es el efa que sale. Y añadió, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y he aquí un talento de plomo. Fue levantado o levantada porque era en forma de tapa redonda, y había una mujer sentada dentro del efa. Y entonces dijo, esta es la maldad. Otras versiones dice, este es el ojo
Ujú. Perdón, no, donde dice que es el ojo es en Efesios, en Zacarías 5:6. Zacarías 5:6 dice, y dije, ¿qué es? Él dijo, esto es el efa que sale, y añadió, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Pero la palabra iniquidad es el ojo de ellos en toda la tierra. Y aquí un talento de plomo fue levantado, o una tapa de plomo, y había una mujer sentada dentro del efa. Y entonces dijo, esta es la maldad, y la arrojó al interior del efa, y arrojó la tapa de plomo sobre su abertura. Luego alcé los ojos y miré, y aquí dos mujeres salían con el viento en sus alas, y tenían alas como alas de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y el cielo. Dije entonces al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y me respondió, a la tierra de Sinar, para edificarle un templo, y cuando esté preparado, será asentado allí sobre su base. Fíjese qué interesante. De hecho, de este pasaje, pues en otras veces anteriores hemos platicado acerca de los detalles que implica este pasaje. De hecho, el pasaje que antecede a Zacarías, los versículos de Zacarías del 1 al 5, es acerca de un rollo que sale volando y que se le conoce también como la maldición sobre toda la tierra. Y en su momento, pues hemos hablado de todos estos temas. Ahora, yo aquí, pues simplemente voy a hacer un breve recordatorio rápido de lo que implica este pasaje, porque es interesante lo que se dice aquí. En esta visión dice que sale un efa. El efa, como usted lo ve, es un recipiente para medir grano, áridos, cualquier tipo de cereal, cebada, trigo, centeno, frijol, etcétera, etcétera. Entonces, un recipiente para medir granos. Ujú. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que en ese es una medida que se usa, pues obviamente, en el comercio o en la venta de, pues, alimentos, sobre todo de grano. Y ese es el EFA, es una unidad de medida comercial que se usa, pues obviamente, en el comercio. Y dice ahí que adentro hay una mujer. Ahora, el EFA se le dice que es la iniquidad de ellos en toda la tierra, o el ojo de ellos en toda la tierra. Pero tiene una tapa, que es una tapa que es un talento de plomo. Ahora, ¿qué es el talento? ¿Qué es el talento? Bueno, el talento es una unidad monetaria. Ujú. El talento es una unidad monetaria aproximadamente del orden de 34 kilos aproximadamente. De hecho, usted aquí lo ve, talento. Ujú. Pero es una unidad monetaria, ujú, el talento. Ahora, que normalmente es para materia, metales preciosos, talento de plomo, talento de plata, talento de bronce, que son metales preciosos y que se usaban como intercambio comercial. Entonces, al final, el talento es una unidad monetaria. Y el EFA, pues aquí usted ve, son aproximadamente 22 litros y era para medir grano. Ujú. Entonces, pues aquí se nos están dando la descripción de esta visión y bueno, habla del talento, unidad monetaria, habla del EFA, unidad para medir granos, y entonces, cuando combinamos estas dos cosas, una unidad de medida monetaria, el talento, que también, por cierto, hablando del plomo, específicamente si yo les hablo del plomo,
pues el plomo se usaba pues también para las pesas. El plomo se usaba para las pesas en las balanzas y en los intercambios comerciales. Ujú. De hecho, aquí usted lo ve claramente. Se usaban pues elementos de plomo para hacer los intercambios comerciales y pesar las cosas. Entonces, al final, pues, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de unidades de medida, medida de granos, medida monetaria, medida de pesos, que al final, pues, todo esto implica una actividad muy, que, pues, en este planeta todo mundo sigue, que son las actividades comerciales, el comercio, el comercio. Ajá. De hecho, ahí, pues aquí hay algunos versículos donde habla acerca de las balanzas justas y las pesas justas, que pues se tenían que cumplir, hacer balanzas y pesas justas. Ujú. Entonces, al final, pues estamos hablando, pues, de un sistema de comercio, una economía. Ujú. Ahora, pero hay un poquito más. Cuando yo les hablo de la tapa de plomo, o el talento de plomo, aquí ya nos deja ver un trasfondo religioso. ¿Por qué? Usted ha de saber que en el mundo católico existen las famosas bulas papales. ¿Y qué son las bulas papales? Pues las bulas papales eran, en este caso, el sello de plomo, era un sello de plomo con el cual se sellaban los documentos oficiales del Papa y se le conocían como bulas, pero eran bulas, era un sello de plomo. Ahora, ¿de qué forma tenía ese sello de plomo? Pues era de alguna manera una especie de redondo, así como lo ve. Ajá. Una especie de semiburbuja. Ujú. Entonces, esto es una bula o un sello. Entonces, al final, con el paso del tiempo, a los famosos documentos firmados, en este caso documentos oficiales firmados por la Iglesia Universal, pues se le conocían como las famosas bulas papales, porque el sello con que se firmaban esas bulas papales era un sello de plomo, que posteriormente ese sello se tenía que poner en los nobles, en los niños, y ya llegando a cierta edad, a cierta mayoría de edad, pues ya se quitaban, cambiaban este sello de plomo y se ponía ya una bula de otro tipo. Y había un cambio de tora. Bueno, de hecho, todo esto, pues aquí usted le puede dar play, digo, perdón, stop al video y lo puede leer tranquilamente acerca de todo esto. Bueno, entonces, al final, pues, ¿de qué estamos hablando? Nosotros estamos hablando de el talento representa una unidad monetaria. La tapa, que es es de plomo, ajá, y cubre, que pesa 33 kilos de plomo, cubre alefa, que es una unidad de medida de granos. Ujú. Bueno, entonces estamos hablando de un sistema comercial, pero también estamos hablando de un sistema religioso. Ujú. Y ya hablando específicamente del plomo, pues el plomo tiene otra connotación. ¿Cuál es? Es interesante porque cuando yo les hablo de plomo, ajá, aquí dice plomo, ahí alcanza usted a ver, ujú, plomo, viene de la 60-80. Ujú. Entonces, cuando yo me voy a 60-80, dice aquí pulverizar. Y es interesante
porque qué curioso que la palabra plomo viene de la palabra pulverizar, y normalmente lo que se usa en la guerra, pues es mucho plomo, porque representa las armas que se utilizan en la guerra. De hecho, hay una frase coloquial cuando matan a una persona y se le dice, lo llenaron de plomo. ¿Por qué? Porque representa pues las balas o las armas que se utilizan, que muchos de ellos tienen un alto porcentaje de plomo. Y entonces al final es interesante porque ya los misiles de hoy en día o lo que se provoca en las guerras, pues es, pulverizan y dejan destrucción completa, total y absoluta. Ujú. Entonces, pues aquí está, ¿cómo se llama? Muy interesante todo esto, cómo, pues aquí está representado el plomo por la pulverización de las armas. Bueno, entonces, tengo un sistema de comercio representado por las medidas de granos, que es el EFA, representado por la unidad monetaria, que es el talento, representado por el sistema de pesas, las balanzas, en el intercambio comercial. Tengo también un sistema religioso representado por un sello papal, una bula, que era una especie de tapita redonda, y tengo una guerra. Entonces, todo esto, al final, son los ingredientes que van a permitir el nuevo orden mundial. Haga de cuenta que estos son los ingredientes. Está involucrado el aspecto económico y comercial, el aspecto religioso, el aspecto monetario, el aspecto de guerra. Entonces, al final, pues esto da paso a el nuevo orden mundial. O yo diría, el último nuevo orden mundial. Ingredientes, pues que son los que estamos viendo ahorita. Bueno, y dice ahí que trata de salir una mujer, que por cierto es una mujer que está sentada, si me regreso, una mujer que está sentada. Dice ahí Zacarías 5:7, había una mujer sentada. Y es interesante porque si nos vamos al libro de Apocalipsis, ahí también aparece una mujer sentada que representa a Babilonia. En el libro de Apocalipsis habla de una mujer sentada representando a Babilonia, sentada sobre una bestia escarlata. Ujú. Y entonces esa mujer sentada en el libro de Apocalipsis, pues representa a Babilonia. Y es interesante porque esta mujer aquí la trasladan a la tierra de Sinar. Llegan dos mujeres con alas de cigüeña y trasladan el EFA, lo que representa el sistema económico, financiero, comercial, de este planeta, y lo trasladan a Sinar. Y Sinar es otro nombre para representar a Babilonia. Y son cosas que ya se están dando ahorita, ya estamos entrando francamente en el nuevo orden mundial, porque por ejemplo yo les hablaba la vez pasada de la famosa desdolarización, ya poco a poco el dólar está empezando a perder autoridad. Ya muchos países, sobre todo el sureste asiático, China, Rusia y el sureste asiático, ya están empezando a comerciar en sus monedas, en yuanes, en rupias, en rublos, etcétera, etcétera. Entonces, pues ya poco a poco se están alejando del dólar, y eso pues va a provocar pues definitivamente una nueva etapa y un nuevo orden. También, también ya estamos entrando en el mundo de las monedas digitales. Las monedas digitales ya
Ya, es más, ya algunos países ya las están usando, ya están haciendo sus pruebas para usar las monedas digitales. Por ejemplo, le doy datos, aunque todavía no tienen propiamente una moneda digital, por ejemplo, cada vez el uso del dinero en efectivo va siendo menor y el uso del monero digital vía celulares, demás, transferencias, va siendo mayor. Ujú. Entonces ya hay muchos países en que pues casi su dinero efectivo pues ya casi no lo usan. Ujú. Sino lo que usan ya más bien son las transacciones financieras, pues a través de las distintas aplicaciones que hay ahorita, que es sobre todo en los celulares. Y esto pues ya está preparando el camino para que salgan las famosas monedas digitales. Ya saliendo las monedas digitales, pues ya definitivamente ya no va a haber efectivo. Entonces, pues todo esto ya está surgiendo, ya lo tenemos a la vista. Entonces, pues esto ya está generando el famoso nuevo orden mundial. Pero al final, quien va a trasladar esta efa que tiene a esa mujer sentada es dos mujeres con alas de cigüeña. Y entonces ahí es donde yo quiero hoy centrarme, porque hay algo bien interesante en estas dos mujeres con alas de cigüeña. Cuando yo les hablo a ustedes de la palabra cigüeña, de hecho ahí usted lo puede ver, la palabra cigüeña es la 2624 en la concordancia Strong y es Hasidá. Uh-huh. Y dice aquí, ave amable, maternal, es decir, cigüeña, Hasidá. Pero aquí dice que viene de la 2623. Uh-huh. Y cuando nos vamos a la 2623, fíjese qué interesante. Dice ahí, propiamente amable, es decir, religión, hombre pío, santo, misericordia, misericordioso, piadoso, santo. Uh-huh. O el contrario, que es impío. Entonces tiene que ver con personas piadosas, personas misericordiosas, personas que se dicen santas. Y aquí, ¿por qué es interesante? Porque la palabra hebrea es hasid, hasid, singular. Uh-huh. Bueno, ¿y eso qué quiere decir? Es interesante porque el plural de hasid es hasidim. El plural de hasid es hasidim. Bueno, ¿y eso por qué es interesante? Porque resulta ser que los hasidim es una de las ramas más fuertes dentro de la religión judía. Los famosos hasidim. Uh-huh. Son muy famosos en el ámbito de la religión judía, los hasidim. Ajá. Que al final hasidim es el plural de Hasid. Entonces ellos en su significado se dicen piadosos, misericordiosos, santos, píos. Entonces estos son los Hasidim. Pero qué interesante porque dan origen a la palabra cigüeña. En otras palabras, este grupo de Hasidim, pues si lo veo etimológicamente hablando, de acuerdo al significado de la palabra, pues este grupo de Hasidim es un grupo de cigüeñas. Uh-huh. Un grupo de cigüeñas. Ah, mira qué interesante. Bueno, vamos a ver, porque aquí ya empiezan a salir cosas. Aquí dice, el término Hasidim proviene de la palabra Hasid. Y ya vimos que la palabra Hasid, ajá, es la que representa, aquí dice, déjenme apagar aquí, dice, el término Hasidim proviene de la palabra Hasid, que en hebreo significa piadoso,
un calificativo que en el judaísmo se da a una persona que intenta conducir su vida de acuerdo con los principios de la ley sagrada judía o la Torá. Y la palabra Hasidim o Hasid da origen a la palabra cigüeña. Entonces, al final, los Hasidim son los piadosos, son los hombres misericordiosos, son los hombres santos, son los hombres pío, amables, dice aquí, o visto de otra manera, son los hombres cigüeña. Y dice aquí, el hasidismo o hasidismo es un movimiento del judaísmo ortodoxo. Su fundador fue un místico llamado Israel ben Eliezer y conocido como el Baal Shem Tov Rabbeinu Besh, un rabino quien enseñó que la adoración a Dios debe de ser gozosa, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, el rabino gobernante de cada grupo es considerado un sadit, justo, que es visto como un intermediario entre los humanos y Dios. Entonces, bueno, ahí son características de los hasidim. Pero a mí lo que me interesa es su relación etimológica con las cigüeñas. Bueno, ¿y por qué es interesante? Porque quienes levantan el efa, son dos mujeres como con alas de cigüeña. Y este efa, con la mujer que va adentro, con una tapa que es un talento de plomo, que representa un sistema financiero, económico y de comercio mundial, también representa un sistema religioso, viene al final quien le va a dar, quien lo va a poder trasladar para llevarlo a construir su templo, como dice ahí, leímos al principio, donde decía que lo iban a llevar a la tierra de Sinar a edificarle un templo que irónicamente ya o en este momento ya se construyó un templo que se llama la Casa Abrámica, donde se juntan musulmanes, católicos y judíos, y que entró en usos el mes pasado, por ahí del 16 o 17 de febrero, pues ya se levantó un templo. Representación de las tres religiones mundiales. Ahora, una de ellas, la judaica, pues sí tiene una relación con las cigüeñas. Ahora, es interesante porque si yo les hablo a ustedes de la religión universal, dígase el catolicismo, pues al final todo lo que es esta religión universal viene fundamentada en Babilonia. Al final, la religión universal heredó todas las prácticas que se hacían en Babilonia. De hecho, por eso yo en su momento le recomendé un libro que se llamaba Babilonia, Misterio Religioso, porque ahí viene el origen de todas las prácticas que se hacen en la religión universal o en la católica. Ahí viene. Y vienen desde Babilonia. Entonces, aquí vuelve a aparecer la tierra de Sinar o Babilonia. Ahora, pero cuando nos vamos al mundo romano, al mundo romano, que es la que apuntala a la religión universal y que es la que ahorita, pues, gobierna sobre 1,000 millones de feligreses. Es interesante porque hay unas virtudes que se manejaban en el mundo romano que se le conoce como las pietas o las piedades, pietas o piedad, que eran virtudes que debían de tener el pueblo romano de acuerdo a su, ¿cómo se llama? De acuerdo a sus usos y costumbres. Dice, las pietas eran una virtud muy importante en la sociedad romana, que se refería a la devoción y el respeto por los dioses, la familia, la patria y las leyes. Era una forma de lealtad
y deber hacia aquellos que merecían honor y respeto y se consideraba esencial para la vida en sociedad. En términos religiosos, las pietas o las piedades, estas virtudes, se manifestaban en el cumplimiento de los ritos y las ceremonias sagradas y en la creencia en los dioses y su poder para influir en los asuntos humanos. En términos familiares, las pietas se manifestaban en el respeto y la devoción hacia los padres y los antepasados y en la lealtad a la familia y a sus tradiciones. Ajá. Entonces, fíjese qué interesante. En términos patrios, la pieta se manifestaba en la lealtad y el respeto hacia la República Romana, sus leyes y sus instituciones, y en la disposición de servir a la patria y defenderla en tiempos de guerra. En resumen, las pietas era una virtud romana que englobaba el respeto, la devoción y la lealtad hacia los dioses, la familia, la patria, las leyes, que se consideraba fundamental para la vida en sociedad y el éxito del Estado. Bueno, esa era parte de la filosofía y de la cultura civil que se manejaba en Roma. De hecho, de ahí se tomó la idea acerca de la famosa piedad de Miguel Ángel. Aquí está. Porque es tomada de la cultura romana. Bueno, pero estas piedades o estas pietas tenían una diosa que se llamaba precisamente Pietas, la diosa de la piedad o de las misericordias. La diosa Pietas en la mitología romana era la personificación de la piedad filial y la devoción hacia los padres, la familia y la patria, lo que leímos hace rato. Era una de las virtudes romanas más valoradas y considerada esencial para el bienestar de la sociedad y el Estado. Ok. Entonces, pues había la diosa Pietas, la diosa de la piedad. Y de ahí, pues empezó este culto de esta diosa Pietas. Pero dice aquí, con el tiempo las Pietas, dice, la diosa Pietas se convirtió en una virtud fundamental de la sociedad romana y su personificación como diosa se consolidó en la época de la República Romana. Y fue a partir de ese momento que la diosa Pietas comenzó a ser representada en el arte y la literatura romana como una figura femenina con atributos simbólicos, como una rama de olivo que representaba la paz y la armonía en familia, o como una figura alada que simbolizaba el poder femenino. Entonces, esta deidad también se representaba como una figura con alas y que representa la piedad. A semejanza de las mujeres que levantan el efa entre el cielo y la tierra y lo llevan a la tierra de Sinar, porque dice que son dos mujeres con alas. Bueno, aquí esta diosa también se le representaba con alas y vimos que la cigüeña es símbolo de piedad y que la palabra cigüeña viene de la palabra Hasid o Hasidim, que son los hombres piadosos o santos que representan al pueblo de Israel. Pero en el contexto romano, pues también están los hombres piadosos, los hombres píos, los hombres santos. Y en la cultura romana, pues ya después se originó todo lo que es la cultura católica, la religión católica. Bueno, en resumen, la diosa Pietas, personificación de la piedad filial, tiene su origen en las creencias antiguas de los romanos en los dioses protectores del hogar y la familia, y con el tiempo se convirtió en una virtud fundamental de la sociedad romana y su figura como diosa se consolidó en la época de la República. Pero hay algo bien interesante, que esta diosa Pietas, muchas veces se hacía acompañar, en este caso,
de una, aquí está, cigüeña. Aquí usted ve a la diosa Pietas y aquí está la cigüeña. Dice, la cigüeña siempre estaba junto a la diosa Pietas en algunas monedas romanas. Dice aquí, el por qué aparece en algunas monedas romanas la diosa Pieta con la cigüeña, dice, se debe a que se creía que la cigüeña era un ave que demostraba un fuerte sentido de la devoción y la lealtad hacia su pareja y su nido. Los romanos consideraban esos rasgos, permítame tantito, los romanos consideraban que estos rasgos de comportamiento eran virtudes importantes y por lo tanto la cigüeña se convirtió en un símbolo de las pietas. O sea, al final, esta cigüeña también se volvió un símbolo de la piedad a semejanza de la diosa. Por lo tanto, la cigüeña aparece junto a la diosa Pietas en algunas monedas como un símbolo de la devoción y la lealtad. Además, la cigüeña también se asociaba con la protección del hogar y la familia, lo que reforzaba aún más la conexión con la diosa Pietas, que era la divinidad romana de la piedad filial. Entonces, fíjese qué interesante, porque había una relación entre la diosa Pietas y la cigüeña. Uh-huh. Y de hecho, es interesante porque en varias monedas en Roma aparece la diosa Pietas con la cigüeña. Aquí está, la diosa y la cigüeña. Aquí está la diosa y aquí se alcanza a ver la cigüeña. Aquí está otra vez la diosa y la cigüeña. La diosa y la cigüeña. O en ocasiones se le representaba como una figura alada. Pues bueno, pues para mí ya está fácil que pues estas alas pues son alas de cigüeña. Entonces la diosa Pietas es una mujer con alas de cigüeña. Uh-huh. Aquí está. Y qué interesante, porque normalmente donde se deja ver mucho esto es en las unidades de valor monetario, dinero, uh-huh, monedas. Aquí se ve. Ah, entonces fíjese qué curioso. Ahora, entonces, ¿qué quiere decir? Que las cigüeñas, de parte del judaísmo, de los judíos, pues representan a los hasidim. Aquí usted ve un montón de cigüeñas representando a los hasidim, a los hombres piadosos, a los hombres santos. Y si hay un grupo religioso que en estos días tiene poder, tiene autoridad, tiene economía, tiene dinero, pues son estos señores. O sea, tienen un poder increíble monetariamente hablando y religiosamente. Entonces son hasídicos, hasidín, cigüeñas, pero también en el contexto romano católico, pues están las piedades y aparecen los hombres pío. ¿Y quiénes son los hombres pío? De hecho, usted aquí alcanza a ver cómo después, pues aquí, la cigüeña, aquí alimentando a sus aves, se pasó a ser símbolo de piedad. Aquí lo ve, de virtud, pietas, y aquí se ve. Ajá. Ahora, esto, porque es interesante. De hecho, mire, aquí me encontré un artículo, déjenme, lo voy a leer rápido aquí. Objetivo del artículo, el objetivo del artículo es mostrar la utilidad de la emblemática para la enseñanza de latín a partir de la ciconia, o sea, de la, ¿cómo se llama esta? Ay, se me fue de la cigüeña, a partir de la cigüeña como símbolo de la piedad filial, según aparece en varios emblemas renacentistas. Se complementa con una selección de textos latinos y grabados de diversas épocas relativos a la cigüeña y temas afines. Entonces, pues al final la cigüeña pasó a ser símbolo de piedad. Uh-huh.
Pero los máximos representantes de la piedad, pues son los hombres Pío. Pío XII, Pío IX, Pío XIII, Pío X, Pío VIII, Pío, etc. Todos los papas siempre se les conoce como los hombres Pío, los hombres piadosos, los hombres santos. Otra vez, los hombres cigüeña. De hecho, pues aquí le doy una lista. Pío I, Pío II, III, IV, V. En el año de su pontificado, su nombre, 6, 7, 8, 9, Pío 9, 10, 11 y 12, etcétera, etcétera. Y estos son los máximos representantes. Entonces, al final, pues también son hombres cigüeña. Hombres cigüeña. A semejanza de los Hasidín, porque en hebreo la palabra Hasid da origen a la palabra cigüeña. Entonces, fíjese qué interesante. Aquí están los Hasidín. Ahora, ¿y por qué es interesante? Porque lo que van a propiciar el cambio o van a apuntalar el cambio al nuevo orden mundial son dos mujeres con alas de cigüeña. ¿Qué quiero decir? Pues para mí está claro que estas dos mujeres con alas de cigüeña son las dos religiones piadosas, la religión judía y la religión católica. Porque ambos tienen poder económico, poder financiero, poder político, poder religioso. Y son los que van a estar tras bambalinas para promocionar el nuevo orden mundial. Y qué interesante, porque si yo me regreso a la noticia del principio, pues el hombre Pío, Papa Francisco, el hombre cigüeña, pues ya levantó un culto unido por promoción de él y juntó a judíos y musulmanes. Y entonces, pues esto se vuelve una religión mundial, una religión ecuménica. Y esto va a dar paso al anticristo. Ahora, hemos estado predicando. Si alguien me pregunta, pastor, ¿y cuándo va a pasar? No tengo idea. Pero yo veo que todo esto se está desarrollando con una rapidez increíble. Ya está. Ya está este centro religioso mundial. Ahora, por si no me cree, aquí está, mire. Zacarías 5:9. Luego alcé los ojos y miré, y he aquí dos mujeres salían con el viento en sus alas, y tenían alas como alas de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y el cielo, y lo llevaron a la tierra de Sinar, Babilonia. O sea, quiere decir que se va a volver a levantar el sistema religioso, político, económico, financiero, comercial, llamado Babilonia. Y quien van a provocar eso, pues son estos dos grupos religiosos de poder, estas dos mujeres con alas de cigüeña, judíos y católicos. Aquí está, cigüeña, Hasidá, que viene de Hasid, hombre pío, piadoso, santo, y que el plural son Hasidín. Y mire la ironía, mire la ironía. Lo que usted está viendo ahí es un nido de cigüeña en la foto de en medio. Y lo que ve a los lados son uno de los gorros o sombreros que usan estos grupos
de Hasidí. Yo no sé, yo no sé, desde el punto de vista de ellos, qué representa o por qué la forma de su sombrero. Ya no me dio tiempo de investigar. Desde el punto de vista de ellos, no lo sé. Pero yo cuando lo que les acabo de compartir y yo veo esto, digo, para mí yo lo veo claro, pues es un nido de cigüeña, es un nido de cigüeña, esos gorros. Mire, obviamente el gorro pues viene más estilizado, más bonito, peinadito y demás y todo. Pero guardando las proporciones, es un nido de cigüeña. Ahí está, varios nidos de cigüeña, de hombres piadosos, de hombres santos, de hombres píos, que tienen poder, que tienen autoridad, que tienen economía, que tienen capacidad. Mire, o sea, a mí me brinca a la vista esta peculiaridad. Pero como le digo, yo desde el punto de vista de ellos, yo no sé por qué esos sombreros son así, qué representa para ellos, no lo sé. Ya no me dio tiempo de investigarlo, igual pues te invito a que lo investigues. Pero sí es muy interesante la semejanza de este sombrero con los nidos de cigüeña. Mire, increíble. O sea, no es burla, no es sarcasmo, no. Esto yo lo estoy diciendo con respeto, pero sí es increíble la similitud. Son nidos de cigüeña. Es increíble. Es muy gráfico. Ahí los ve. Mire. Ahora, lo interesante, hay otra casualidad, curiosidad de todo esto. Que a estas cigüeñas luego les gusta mucho hacer sus nidos en las torres o los campanarios de iglesias católicas. Mire, o sea, no deja de ser curioso, ¿no? Y entonces, pues aquí se juntan otra vez, desde este punto de vista, el judaísmo y el catolicismo. Ujú. El judaísmo representado por los hombres cigüeña, Hasid, que da origen a la palabra Hasida, que es cigüeña, pero les gusta hacer sus nidos en las torres o los campanarios de iglesias católicas. Ahí lo ve. Entonces, ahorita, el hombre pío, el hombre cigüeña, Francisco, pues ya logró uno de sus principales objetivos: reunir en un solo lugar las tres religiones que son de origen común por vía de Abraham, la casa abrámica.
Y ahí se juntan judíos, católicos y musulmanes. Es la reunión de los hombres piadosos, santos, píos, que tienen poder económico, financiero, político y hasta influencia en cuestiones militares. O sea, es increíble. Porque ya estamos entrando en el nuevo orden mundial, en el último orden mundial. Ya estamos entrando. Ya lo estamos viendo delante de nuestros ojos. Y esto acaba de pasar el mes pasado. Entonces ya los acontecimientos se están desarrollando de una manera tan rápida que ya nos están rebasando y están pasando enfrente de nuestros ojos. Esto es increíble. Amén y amén.